Pelei. Mari Mari Hepi Kunawain, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamian. Incheta Peo Mañan Taman Kamevelen, Peo Mañan Taman Tremolin. Pelei Pupeñi Pulamian. Entonces vamos a hacer esta clase, este repaso, que está enfocado a este curso inicial de mayo a julio, eh, para este taller muy bonito que tenemos con estos Peñi y Lamien. Y mi idea es que todos avancemos juntos, que nadie se quede atrás, así que es por eso que estoy haciendo este repaso. Les vuelvo a insistir y pedir con Puché que nunca jamás se queden con ninguna duda y que cualquier pregunta o algo no les quede claro, me pregunten 10 veces de ser necesario. Y también que enfoquemos las preguntas en la materia. Ahora, si alguien ya tiene toda la materia resuelta, pueden preguntar cosas más avanzadas, obviamente. Pero si no, enfocarse en la materia y no picotear para adelante y para atrás. Feley, entonces con Puché nosotros comenzamos hace unas 5 clases, 6 clases, estamos comenzando, y lo primero que nosotros vimos y que hay que recordar es el chaliwen, ¿ya? Chalín es una acción, un verbo que es saludar. Esto va a ser más o menos rápido porque esto ustedes lo hicieron, esto ustedes lo saben, y todos los que están viendo esto, de los 33 alumnos de este nivel inicial, se pudieron presentar bien y con éxito, lo cual me tiene muy contento a mí como Kimelfe. Feley, entonces vamos a repasarlo en caso que se hayan olvidado. Si alguien, aparte de este taller, está viendo esta clase, bienvenido también, pero está enfocada y dirigida a mis alumnos del taller inicial de mayo a julio del año 2023. ¿Feley? Entonces nosotros esto ya lo vimos, lo que es el chaliwen. No olvidar este repaso y diferentes tipos de saludos hay en distintos territorios, o también uno en un territorio puede manejar y saber más de uno, ¿ya? Como dijimos, el más general y el más conocido es Mari Mari. Ojo, por favor, con la pronunciación. Acá nunca vamos a decir Mari Mari, ni Marri Marri. Como siempre digo, es verdad que puede llegar a haber alguna diferencia, alguna variación, más en el sur hay una R un poco más arrastrada, que es aproximadamente como Margie Margie. Esa no la manejo muy bien, ya que en mi territorio se dice Mari Mari con la R, ¿ya? Pero nunca Mari Mari. Eso hay que tenerlo claro. Marri Marri menos. Entonces, Mari Mari. Como les contaba en clase, este Mari Mari, claro, viene literalmente de 10-10. ¿Ya? Este 10, bueno, aparte de ser un número, representa una cantidad, algo muy grande. Por lo que en Mapudungun tiene una profundidad, eh, y algo mucho más importante, cosa que hablamos en clase y que deben tener en su apunte, yo creo. Pero para hacerlo rápido en este repaso, hoy día se interpreta, no literal, como hola o buenos días, buenas tardes incluso, o un saludo general, ¿ya? Bueno, luego tenemos Chabupayu y Chabupayin, que esos dos significan cuando uno dice, acá nos encontramos, aquí nos reunimos. Chabupayu Peñi, si somos dos. O Chabupayu Lamian, ¿ya? Si somos dos. Y si somos tres o más, vamos a decir Chabupayin. Chabupayin Pupeñi Pulamian. Chabupayin Compuche. ¿Vale? Tenemos también el Manquehue, aunque ese no se puede decir de manera así telemática, online, ese yo tengo que dar la mano a alguien. Manquehue Peñi. Yo digo eso. Manquehue significa literalmente mano derecha. Pero yo le doy la mano al Peñi y al Lamien y le digo, Manque Peñi, Manque Lamien, en el caso que aplique, ¿cierto? Y finalmente el Ftraquivi, que se interpreta como tanto tiempo. Ftraquivi, ¿ya? Tanto tiempo. Y también en algunos lados se acorta eso, como pasa en todos los idiomas, de acortar palabras, y la gente dice taquivi, taquivi, pero son dos palabras, taquivi, no junto como lo escriben a veces algunas personas. Ta vendría de Futra, ¿ya? Futra Kuivi, Peñi o Lamien. ¿Feley? Entonces con Puché después vimos lo de acá. Y este, bueno, ustedes lo tienen claro, mi alumno, pero para quien no recuerde, la mujer nunca dice Peñi. Vamos a dejar que Peñi es un trato entre hombres, entre Wenchu, ¿ya? Entonces, un hombre, de la edad que sea, nos podemos decir Mari Mari Peñi,
Mari Mari Peñi, o también Mari Mari Peñi, aunque tendemos en Mapudungun siempre a acentuar al final. Eso es una cosa bien importante. Fíjese que si yo hablo en español, le digo, ¿cómo está Peñi? Hola Peñi. Ya, pues digo Peñi, pero en castellano, ¿cierto? Pero si ahora lo pienso en Mapudungun, naturalmente acentúa al final. Mari Mari Peñi, cambia, aunque es la misma palabra, aunque la estoy ocupando en contexto de hablar lengua mapuche. Peñi. ¿Veis? Y entre zomo y zomo, recordemos que ahí es una z, como una z española, pero sobreactuada casi, porque no es la z que se usa en Chile, zomo, o una th del inglés. Esto es una consonante fricativa. Entonces, zomo. Y entre las mujeres se dicen ellas la mien, o también la muen, dependiendo del territorio. ¿Ya? Podríamos decir que es un poco más general el lamien, pero sobre todo, por ejemplo, en Mapu en el sur, y en Lafken Mapu se ocupa el lamuen, ¿ya? Lamuen, ¿ya? Eso, lamien o lamuen, felei, de esa manera compuché. Entonces compuché ahora entre hombre y mujer, entre Wentru y Zomó, y de Zomó a Wentru, Felei, nosotros decimos Mari Mari la Mien o Mari Mari la Muen. De la misma manera también. Igual, ya no cambia nada. O sea, decirlo de otras palabras, la mujer nunca dice peñi, ¿ya? No me gusta decirlo así porque suena como una prohibición, pero nunca en ningún contexto la mujer va a decir peñi, ¿ya? Entonces, de mujer a hombre, me dicen, a mí, por ejemplo, una mujer me puede decir Mari Mari la Mien o Mari Mari la Muen, y yo le respondería a ella de la misma manera, Mari Mari la Mien o Mari Mari la Muen. ¿Feley? Entonces, ese es el trato recíproco para ambos lados. ¿Feley? Una vez que esto ya lo aprendimos, ya y lo manejamos y lo usamos con Puché, les puedo decir, ¿cierto?, que hay otros tratos también. Cuando nos referimos a un hombre de mayor edad, chachay, ¿cierto? Y a una mujer de edad o de respeto, papay. Bueno, en clases hablamos también que chachay también lo pueden usar entre hombres jóvenes y papay también puede ser referido a mujeres, ¿cierto? Más jóvenes, ¿ya? Ahí lo pueden preguntar si quieren por interno o revisar sus apuntes, ¿ya? Compuché, compuché se refiere al plural de todas las personas, toda la gente, compuché, ¿ya? Todas las personas, literalmente. Algunos lo escriben juntos, ¿ya? Pero literalmente son tres palabras, o sea, ¿cierto? Específicamente. Com, que significa todo, che significa persona en singular, y el pu pluraliza. Com, pu, che, ¿ya? Todas las personas. Tenemos wenei, amigo, amiga, y puen, que sería como amigos, que viene de puenei. ¿Pelei? Ya, esto lo vamos a pasar rápido porque ustedes lo saben nuevamente. Chumleimi, ¿cómo estás? ¿Ya? Recuerden que pueden usar cualquiera de estas. Kumelen, por ejemplo. Y en clase dijimos que también puede ser Kumelkalen, Kumelekan, Kumefelen, Kumelkalefun, Kumelepan, ya cualquiera. La que se les haga menos difícil, la que les salga natural, la que les sea más fluida. Lo que queremos evitar es cortarnos, trabarnos, decir como, ah, ¿cómo era la otra que quería decir? Ya no, tratar de aprenderme una o dos o varios estados de ánimo. Wezal Kalen, estoy mal. Wezá, recuerden la fricativa, Wezá, Wezal Kalen. Felen, Felen, estoy más o menos. Ilkulen, estoy enojado o enojada. Weñanklen, estoy triste o tengo pena. Ayuklen, estoy feliz, estoy contento, estoy alegre. ¿Feliz? Y urklen, estoy cansado o cansada. Recuerden que la sexta vocal no se parece, no se asemeja, no es cercana a la U. Por eso es otra vocal, ¿ya? Nunca jamás leer la E como U, ni tampoco decirle U con puntitos porque nos acostumbramos, ¿ya? Usted puede decir cualquiera de estos estados de ánimo, pero siempre le va a decir a la otra persona, hey, Mikai, ¿y tú? ¿Y usted? ¿Ya? Y de esa manera me pueden responder a mí también. Feley, Pingen.
Pinguen es el verbo ser llamado. Esto es como una voz pasiva, ¿cierto? No es, es ser llamado. Entonces la pregunta que hacemos al otro es, Inei Pingeimi, ¿cómo te llamas? ¿O cuál es tu nombre? Una de las mías me preguntaba el otro día si Inei era cómo, ¿ya? Y les quiero decir a todos, recordar, que lo peor que podemos hacer es pensar las traducciones mapudungún en español de manera literal. Es una lengua muy diferente, una lengua que tiene otra lógica, otra sintaxis, por decirlo así. Entonces, claro, no es literal. Por eso lo interpretamos como ¿cuál es tu nombre o cómo te llamas? Inei Pingeimi, y ustedes pueden decir, por ejemplo, Inche Patricio Piñén o Inche María Piñén, Inche José Piñén, Inche Millaray Piñén. Pero no olviden, por ejemplo, si dicen Inche Lefchar Piñén, Eimikai Peñi o Eimikai Lamien, ese Eimikai lo vamos a ocupar siempre. De esa manera le damos continuidad a la conversación. ¿Feley? Luego tengo el verbo mlen, mlen, verbo mlen. Y lo vamos a conjugar en segunda persona para preguntar. Vamos a decir, Cheu mleimi, ¿dónde vives? O ¿dónde estás? Podría ser también, depende del contexto, ¿cierto? Cheu mleimi, ya imaginemos que yo vivo en Temuco. Voy a decir Inche mlen, Temuco Guariameu. Guaria significa ciudad. Y el meu significa en. Meu puede ser en, para, de, con en algunas veces, ¿ya? Pero siempre va a ir pospuesto, siempre al final. Yo para decir en Temuco, siempre voy a decir Temuco meu. Nunca meu Temuco, ¿ya? Entonces, nuevamente, Cheumelei mi peñi, in Chemelen Temuco Guariameu, ¿ya? Por ejemplo, si alguien es de un pueblo, ¿ya? Por ejemplo, Curarrehue, un pueblo muy bonito, ahí yo podría ocupar Carrá, Inchemelen, Curarrehue, Carrá, Meu, ¿ya? Aunque también se podría ocupar territorio o zona, que diríamos Mapú, que es como tierra, ¿ya? Inchemelen, por ejemplo, Galvarino, Mapu, Meu, del territorio de Galvarino. ¿Feley? ¿Y qué diríamos después? Eimikai, Cheumeleimi, ¿y tú dónde vives? No olvidarlo nunca, por favor. Finalmente vimos el Tuwen, que es el lugar de procedencia, de donde uno proviene, el lugar que nos da nuestra identidad, como Nache, en mi caso, como Huenteche, los Peñis de Temuco, eh, Lafkenche, Pehuenche, Puelche, Huilliche, Huapiche, escuché una vez, la gente isleña, ¿ya? Y hoy día, más que nunca, una, comillas, nueva identidad, que le llaman los Guariache, Guariache, gente de ciudad. ¿Feley? Ya llama ahí, compuche. Entonces la pregunta sería, Cheu Tuwimi, ¿de dónde provienes? Y si alguien, por ejemplo, fuera de Santiago, algún peño de la mienda acá que sea de Santiago, podría decir, Inche Tuwen, Santiago Guariameo. ¿Ya? Alguien me preguntó por qué escribí Santiago aquí, así, en Mapudungun. Porque es la forma en la que nosotros pronunciamos. ¿Se acuerdan que les comenté en una clase que es muy difícil cuando uno pronuncia bien el Mapudungun, o lo estamos empezando a pronunciar bien, meter una palabra totalmente en castellano? Nos saca de la fonética, total. Entonces, si digo, Inchetuwen Santiago, Guariameo, no, entonces Santiago, Santiago. ¿Ya? Eso no es una palabra en Mapudungun claramente, pero es la fonética del Mapudungun. Inchetuwen Santiago Guariameo. Rápido ni se nota, ¿ven? Santiago Guariameo. Provengo de la ciudad de Santiago. ¿Veley? O si alguien es de un lof, ¿ya? Yo les podría decir, en mi caso, Inchetuwen Payahue Lof Meu. Yo provengo de la comunidad Payahue. Lof es comunidad. ¿Veley? Feley. Muy bien, pues, compuche. Comezungu. Entonces, eso es el chaliwén. Ya una vez que tenemos esto, ya podemos hacer un pentucún bien simplecito. Por ejemplo, yo les puedo decir, Mari Mari Pupeñí, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Chabupa Inta Cominchin, Tuvameu, Incheta Aiglen, Incheta Wentruman Kepingen,
Fachante incheta mlen Los Ángeles Guariameu, Walu incheta tuen Paiyawe Love Meu, Galvarino Mapumeu. ¿Feley? Y yo estoy seguro que todos me entendieron lo que quise decir, porque eso ya lo sabemos. Bueno, vamos avanzando rapidito entonces, y lo segundo que vimos, ya, fue esto, ¿ya? Una vez que aprendimos el Chaliwen, ya con todas las clases, con sus apuntes, sobre todo si a uno le cuesta, debe, ¿cierto?, decir, ya, voy a tomar apuntes, ¿cierto? A lo que va explicando el Kimelfe o los ejemplos de nuestros compañeros. Más encima con este video y con las imágenes y cápsulas que les voy mandando, no puede estar más claro, ¿cierto? Vamos entonces. Empezamos a ver cómo pluralizar en Mapudungun. Ya, bueno, los que estén viendo esto, que no son parte del curso, se están perdiendo igual el 80% yo creo de los contenidos. Por eso no juzgar el curso por este repaso. Porque claro, aprendemos cómo pluralizar, pero también en la clase vamos viendo aspectos culturales y espirituales. Los ñen, el litrofilmo ñen, y lo relacionado a la materia. Pero en este repaso nos vamos a enfocar en la materia gramatical, ¿ya? Tenemos distintas partículas, sufijos, prefijos, ¿cierto? En Mapudungun. Y en este caso vamos a ocupar pu, que es el más conocido. Cuando digo con pu che, ¿ya? Che es persona. Y puche es personas o gente en plural, ¿ya? Por ejemplo, puchewa, perros. Esto lo expliqué la otra vez, pero no está de más decirlo, que el pu, como está en rojo ahí, representa la S final de la pluralización. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pu no tiene artículo. Puchewa es perros, no es los perros, ¿ya? No tiene los, no tiene las, es solamente la S plural. Puchewa, puchewa. ¿Feley? Puñarquí, gatos. Pupeñí, hermanos. A mí no me gusta traducir Peñi, sí, ¿eh? Si me dicen Mari Peñi, yo lo traduzco como Hola Peñi. No me gusta traducir Peñi como hermano porque parece otra cosa. ¿Vale? Pero eso sería literalmente. Y púa chaguay, gallinas. Bueno, rápidamente, el pu, como dice ahí, pluraliza solamente objetos vivos o seres vivos y animados. Pero esto va mucho más allá que el castellano. También habla de litros vilmoñen, cada una de las formas de vida, y esto además de las formas como personas, plantas, animales, también incluye al mundo espiritual. ¿Feley? Feley. Comezungu. Luego nosotros aprendimos acerca de los adjetivos. ¿Se acuerdan? Los adjetivos van siempre a la izquierda, siempre. Yo, por ejemplo, si quiero decir, no sé, vamos a ocupar el sustantivo casa, casa, ¿vale? ¿Y casa cómo se dice? ¿Ruca? No, no se dice ruca, se dice ruca, con r. Acostumbrémonos a que la R o la R no existe, nunca. Es ruca, ruca. Entonces, por ejemplo, si quiero decir casa chica, voy a decir pichiruca o pichiruca, pero no, nunca rucapichi, pelelay. Si quiero decir casa grande, voy a decir ruca, casa grande, o casa antigua podría ser. Kume, estoy ocupando los que hemos visto en clase. Kumeruka sería una casa buena. Wezaruka sería casa mala. ¿Ya? Bueno, lo importante es que nos acordemos y nunca jamás olvidemos que primero va la característica, cualidad o adjetivo. Haz. También en clase, bueno, fue una clase muy, muy bonita, que hablamos también del haz de una manera más cultural. ¿Se acuerdan? Haz moñen, haz mapú. Bueno, son cosas que, claro, por eso yo hago esta clase, porque todas esas cosas espirituales y culturales hay que resguardarlas. Por eso no grabamos esas cosas. Por eso, me lo enseñó una persona muy sabia que yo admiro mucho, ¿ya? Entonces, esas cosas espirituales, esas cosas que son más nuestras, no hay que grabarlas, hay que escucharlas, ¿ya? Por eso hoy día una pincelada de eso, pero nos estamos enfocando en la gramática, ¿ya? Entonces, compuché el adjetivo. El pluralizador de adjetivo es que, pero debe ir pegadito al lado del adjetivo o cualidad. Cuando decimos, por ejemplo, pichiqueche, es como gente pequeña o personas pequeñas, que se interpreta como niños o niñas.
infantes, ¿ya? Porque es para los dos lados. No solo niños o niñas. Pero si se dan cuenta, el singular es pichiche, persona chica, ¿ya? El que está con el adjetivo, pluraliza todo. ¿Ven? Otro ejemplo. Fuchakeruka, casas grandes. Si fuera Fucharuka sería casa grande nomás. Pero el que está pluralizando. Kumeke ufisha, ovejas buenas. Kume, bueno, y ufisha, oveja. Kumeke ufisha, pelei. Kuifike, che. Kuifike, che, gente antigua, personas antiguas. Cuando decimos tain, kuifike, che, yem, yekimen. Es como la sabiduría de nuestros antepasados. Kuifike, che, yem. Pelei. Y eso es lo que ustedes ya saben muy bien con Puché. Ahí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, buenas personas o personas buenas. Kumekeche. ¿Cómo sería personas malas? Wezakeche. Felei. Tenemos hombres. No hay adjetivo, pero son seres vivos, así que puedo decir Puwenchu. Puwenchu. La TR es ch. Ch. No leer nunca como castellano. Si tienen alguna duda con una letra, pronunciación, pueden preguntar, ver videos también en la página que tengo con pronunciaciones. ¿Ya? Puwen Chu, hombres. Tenemos gatos chicos. Podríamos decir puñarqui si no hubiera adjetivo. De hecho, acá también lo podemos ocupar. Pero ya que tenemos adjetivo, vamos a privilegiar esa forma de pluralización. Pichiqueñarqui, gatos chicos o gatitos, ¿vale? Mekeruka, casas buenas, pluralizador de adjetivo. Pájaro o ave sería ñam. Fíjense que no hay ninguna U ahí, es ñam. La boca va así como ñam. Pero si pluralizo digo pu, y ahí sale la U, que es circular. Pu, U, ¿cierto? Pu, ñam. Es muy diferente la U de la E, ¿cierto? Ahí lo exageré un poco, sí. Pu, ñem, pájaros o aves. Chilcatufe es aquel que estudia. Chilcatún, estudiar. Pu chilcatufe, eimunreke, estudiantes, como ustedes. ¿Feley? Y finalmente el adjetivo wezwez, que es loco, como loco, ¿cierto? Wezwez que chewa, perros locos. ¿Feley? Entonces eso, compuché, es lo que hemos estado viendo y nos queda una más, ¿ya? Y necesito que esto le pongamos atención, pero lo que más podamos. Hasta ahora se ha hecho todo muy fácil y los vuelvo a felicitar por ser tan buenos alumnos. Lo último que estuvimos viendo fue esto, compuché. Algo que ustedes muchos ya sabían, pero lo reforzamos y fuimos un poco más allá, ¿ya? Y la pregunta es, ¿Kpa kimra kiimi? ¿Kpa? ¿Kpa? ¿Ya? ¿Kpa kimra kiimi? ¿Quieres aprender a contar? ¿Kpa kimra kiimi? Feley. Y tenemos, vamos rápido, ya la explicación la di, entonces, quiñé, pu, la. Esta es k, la, cla. Como si no hubiera sexta vocal. Casi como que fuera la, pero con una expiración más grande entre la K y la L. Cla, cla. Melí o meli. Ahí puede variar en territorio. Quechú, cayú, regle. Acá dijimos no es gle, sino que le. Ahí está la división de Troinemel. Ahí están las sílabas. Regle, regle. ¿Veis? Y recuerden la R, porque si la hacen con R, les va a costar más decirlo. ¿Se dan cuenta, no? Esto es purá, purá o pura. Depende también la variante o el territorio. Y finalmente tenemos ailla. Ailla. Hasta ahí serían las unidades. Recuerden que lo vimos hace muy poquito esto. Y luego tenemos las decenas, que sería Marie. Marie. ¿Feley? Entonces, para contar de uno más arriba de... Entonces ahora tenemos las decenas como base. Tengo Marie. Y de ahí yo quiero decir uno más, po. ¿Cómo sería Marie? ¿Cómo sería 11? Marie Quiñé. ¿Peley? Marie Quiñé. 11. Y ustedes que ya saben contar muy bien, hay que seguir esta lógica para siempre.
Marie Epu, Marie Cla, Marie Meli, Marie Quechu, Marie Cayu, Marie Regle, Marie Pura, Marie Ailla. Marie Ailla, 19. Si ustedes aprenden del 1 al 9, están listos. Ese es el orden que se va a mantener hasta los números más grandes. ¿Feley? Entonces ahora que tengo 19, Marie Ailla, ahora quiero hablar de dos decenas, literal, dos decenas, en ese orden. Entonces voy a decir Epu Marie, Epu Marie. Ahí tenemos 20. El orden y este patrón se va repitiendo hasta el final. No va a haber ninguna irregularidad, ninguna sorpresa. Entonces vamos a decir, por ejemplo, Epu Marie Quiñé, Epu Marie Epu, Epu Marie Cla, Epu Marie Meli, Epu Marie Quechú, Epu Marie Cayu, Epu Marie Regle, Epu Marie Purá, Epu Marie Ailla. Ya, imaginemos que tenemos como base el Marie, o sea, perdón, el Epu Marie. Epu Marie. Ya, entonces seguiría esta misma de acá. Epu Marie Quiñé, Epu Marie Epu, Epu Marie Cla, Epu Marie Meli, Epu Marie Quechú, Epu Marie Cayu, Epu Marie Regle, Epu Marie Purá, Epu Marie Ailla. 29. Y una vez que aprendimos que todos los números se cuentan igual, vamos de 10 en 10, ¿cierto? Epu Marie, Cla Marie, Meli Marie, Quechú Marie, Cayu Marie, Regle Marie, Pura Marie, Ailla Marie. ¿Ya? Y ahí llegamos hasta el Ailla, Mari, Ailla. Es fácil, esos números que se repiten, los dos dígitos, es fácil, porque escuchamos dos veces Ailla. ¿Qué más podría ser, cierto? Ailla, Mari, Ailla, 99. Y llegamos al Pataca, que es 100. Feliz. Quiñé, Pataca, Quiñé, 101, por ejemplo. Entonces vamos a ir por centenas. Se sigue repitiendo el mismo orden, la misma lógica, el mismo patrón, siempre. Vamos a decir pataca o quiñé pataca, epu pataca, cla pataca, meli pataca, quechu pataca, cayu pataca, regle pataca, pura pataca, ailla pataca. Y con este número pataca, nosotros podemos llegar máximo hasta el ailla pataca, que es 900, ailla mari, que es 90, y ailla, que es 9. Ailla pataca, Ailla Mari Ailla, que sería 999. ¿Ya? Fíjale y ahí vemos la última cifra que aprendimos, que es Huaranca. Huaranca. Una vez que tenemos estas 12 palabras con Puché, Pupeña y Pulamien, se hace extremadamente fácil. Porque, ¿cómo dirían, por ejemplo, 3000? Hay un solo orden, si es que entendieron lo que expliqué. Cla Huaranca, 3000. Podría decir Aylla Huaranca, 9000. Si quisiera decir 2222, extremadamente fácil. Epu Huaranca, Epu Pataca, Epu Mari Epu. El orden va desde lo más grande a lo más chico. Primero Huaranca, que es 1000, luego Pataca, que son las centenas, luego Mari, que son las decenas, y la unidad solita. ¿Feley? Con esto podemos decir, por ejemplo, cuántos años tenemos. ¿Ya? Si alguien le pregunta, ¿Tunten tripantu ni aimi? O Chunten tripantu ni aimi, es importante decir siempre las variantes. Hay gente como que se tranca un poco con eso. Dice, no, es que en mi territorio se dice diferente. Pero siempre es parecido. ¿Ven? Que pasa en todas las lenguas eso. En mi caso puedo decir Clamari Meli Tripantunien. Tengo 34 años. Pero en este punto, ya que hemos avanzado harto, no olvidemos que esto es una conversación y lo hacemos en castellano también. Si yo digo tengo eh, 30 años, voy a decir hinche o puedo decir Clamari Tripantunien. Eimikai y tú y usted. Ya, en clase yo hago eso, pues si yo le digo cómo están y usted me dice Kumelén, yo no le respondo nada, hasta que me diga hey Mikai. Se nota, es muy descortés no preguntar y usted. ¿Ya? Feley, feley. Y también podemos ocuparlo para decir cuánto cuesta, cuánto vale. Tunten fali, taquiñe charilon colamñen, me puede decir Epumari Huaranca, vali. Epumari, eso es 20.
Y Huaranca, 1000. 20.000 vale. ¿Ven? Muy lógico, muy ordenado. Si nos aprendemos el orden, podemos decir el número que queramos. ¿Ya? Epuwaranka Quechu Patacafalí. Eso cuesta 2.500. Feley, ahí me pasé con eso. Ya, entonces con Puché, esa es la materia que hemos visto hasta ahora. Eso es lo que quiero que aprendamos. Quiero que repasen, por favor, que no lo olviden, que lo apliquen. Recuerden siempre practicar su chaliwen. Porque en clases, cuando ustedes me pregunten o yo les pregunte, vamos a comenzar con un Mari Mari Peñi, Mari Mari Lamien, Chum Leimi. Preocupémonos siempre de ir mejorando nuestro chaliwen, ¿ya? Eh, Ustedes están súper, súper bien, los felicito nuevamente, pero ya no podemos estar de repente 1, 2, 3 meses o todavía diciendo Kumelen ei Mikai o Kumelekan ei Mikai. Vamos eso reforzándolo, nutriendo el chaliwen. Incheta ayuklen, Kumelkalen, Hueluquiñepichinurkulen. Estoy bien, estoy contento, pero un poquito cansado. Ei Mikai Peñi, Chumleimi. Ven, siempre podemos mejorar. Así que bueno, ese es el repaso que les quería dejar con Puché. Espero que con este video, que con las cápsulas que les mando al WhatsApp después de cada clase y las imágenes y otro tipo de material que voy compartiendo, esto nos quede. Ya de otra manera no se me ocurre cómo más motivarlos. Espero que no falten a clase. Y con esto ya es un resumen de todo. A partir de la próxima clase vamos a empezar ya a meternos 100% en lo que son femen o conjugación de verbos. Lo que más les pido para que su estudio sea exitoso es no comenzar a picotear en todos lados. Estamos en esta materia, ¿ya? Si empezamos a ver transiciones, conjugaciones, sobre todo a querer traducir cosas complejas, nos vamos a perder o nos podemos frustrar. Entonces, ñochi ñochi, estamos avanzando, estamos estudiando, pero vamos a nuestro nivel. Y les prometo, compuche, que bueno, ¿qué va a pasar? Cominchin tamapuzun wakiain, upeñi pulamien. Meleitain mapuzun wal filple. Meleitain guñoma punches un gutual, pupeñi pulamien. Ayuklen tainche. Estoy muy contento de enseñarles y ser su quimelfe en este curso, así que espero que esto lo puedan aprovechar y puedan sacarle provecho, nuevamente, valga la redundancia, a este repaso. Peukayal pupeñi pulamien, lemoria comemen y amulepetain que bueno. Que siga nuestra lengua con puché, femniechita aflayaita inzungun. Así no se acabará nuestra lengua. Peukayal, peuain, ka kimeltuunmo. Peukayal.